La película Spotlight fue estrenada en el año 2015 y desde ese momento su impacto social ha sido muchísimo, ya que la historia que transmite es basada en hechos reales, por lo cual va más allá de una historia que ha sido plasmada de forma audiovisual. Hola a todos, mi nombre es Nesli Velázquez y junto a mi compañera Eugenia Parra hablaremos un poco de un análisis acerca de esta película, pero bajo la perspectiva periodística. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight? El primer punto a destacar es el rol del medio involucrado. En este caso, la película gira en torno a un grupo de reporteros que forman parte de la unidad de investigación del periódico estadounidense local llamado The Boston Globe. Este grupo, conformado por 4 periodistas, se dedicaban a realizar trabajos de investigación, por lo cual inician una indagación profunda acerca de uno de los temas sociales que más ha impactado relacionado a la religión, el cual se trata de sacerdotes pedófilos que violan y abusan de niños y la iglesia manteniendo esto en secreto. El equipo de investigación se denominaba Spotlight y debían realizar una indagación de los hechos de forma cautelosa, pues el lugar en donde se desarrolla la historia es Boston, una de las ciudades de Estados Unidos más creyentes y católicas. Por lo tanto, el 53% de los lectores del periódico también eran creyentes. Además, debían proteger la vida de ellos y también proteger al medio de comunicación con el cual trabajaban, pues la iglesia y sus fieles seguidores podían tomar represalias al ser una institución que tenía gran poder en la ciudad. A pesar de todos los obstáculos, el equipo logró su objetivo. La verdad salió a la luz, no solo para demostrar lo que la iglesia había hecho mal, sino para generar una conciencia social acerca del tema. La iglesia había manipulado el sistema judicial de Boston para encubrir este tipo de situaciones, pero lo que no saben es que estas consecuencias habían acompañado negativamente a todas las víctimas por años. Entonces, la reflexión que pueden dar a conocer es que todos podemos fallar. Todo puede darse en situaciones negativas, pero la importancia de dar a conocer estos detalles para que se haga justicia, para que nadie abuse de su poder social solamente para no tachar, manchar o dañar su reputación. La pedofilia en Boston era un tema delicado de interés colectivo, pues no solo afectaba a niños, sino también a sus padres y familiares. Por lo cual, cuando salió a la luz el reportaje, se abrieron nuevamente los casos para dar las medidas adecuadas sobre los agresores y que al final se hiciera justicia. El segundo punto a destacar es cómo se desarrolló el caso. El equipo de investigadores debían documentar si el cardenal de la iglesia y de la ciudad de Boston, que es el máximo título que se puede tener en la iglesia católica, conocía acerca de la pedofilia que estaba en la iglesia y del abuso a menores. Una vez que esto empezó a realizarse, se dieron a conocer otros detalles que también formaban parte del contexto de la investigación. Esto se relaciona mucho a que a veces en periodismo se tiene un tema central, pero ese tema tiene subtemas y esto se da a conocer en la historia, por lo cual el equipo de investigación empieza a tener la idea de que no nada más existe un solo sacerdote involucrado en pedofilia, sino que hay muchos más. Los reporteros mantenían en cuenta que al ser un caso dedicado a la iglesia, era difícil que autoridades de la misma decidieran darles información de manera útil. Por lo tanto, se enfocaron en realizar trabajo de campo o de investigación en ciertas localidades de Boston, con la intención de recolectar información para entrevistar a víctimas o a personas que se relacionaran a las mismas. Esto iba a permitir tener más información porque poco a poco iban a agregar más personas a su lista. En todo trabajo periodístico se deben dividir a las fuentes, pues debe existir fuente testimonial y también fuente legal que sustente o ampare a esa fuente testimonial. En este caso,
pasa en la película. Ellos dividen la información de las entrevistas de semblanza realizadas a las víctimas y también toman declaraciones u opiniones aportadas por abogados o personas que formen parte del ámbito legal. Tras ciertas averiguaciones, se da a conocer que la iglesia le había pagado a un grupo de personas para evitar que demandaran por abuso sexual a algunos sacerdotes de Boston. Esto era un arreglo que beneficiaba a varias partes. La parte legal siempre fue la más complicada, pues existían intereses personales, documentos privados e información confidencial que no podía darse a la voz pública. Por lo tanto, tras todos estos detalles y pistas que poco a poco el equipo fue capturando, decidieron irse a la parte de archivos, averiguar específicamente acerca de los anuales que publicaba la Iglesia Católica, en donde se podía obtener información de los sacerdotes, su ubicación o su estatus. El equipo de Spotlight necesitaba saber los nombres de los sacerdotes, que al principio pensaban que eran 12, pero tras averiguaciones se dieron cuenta que existían 87 sacerdotes relacionados a casos de pedofilia de los 1000 que habían estado en Boston o que aún servían en esa localidad. Con estos datos, el equipo inicia una nueva estrategia de investigación, que fue postergada por algunas situaciones mundiales, pero que finalmente vio la luz. El reportaje fue publicado, fue bien recibido en la ciudad, pues se trataba de un tema muy delicado, pero más allá de eso, permitió generar un impacto social, pues otras personas empezaron a dar sus opiniones y empezaron a hablar acerca de sus propios casos. También esto permitió que en otros países se investigara e indagara acerca de la pedofilia de la iglesia. En los aspectos gubernamentales, el equipo de Spotlight trabajó con la Organización Nacional de Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes, o SNAP, por sus siglas en inglés. Esta organización les proveyó o les permitió tener entrevistas con las víctimas de los abusos, con su familia, pudieron empaparse de lo que había sido todo este proceso de abuso, cómo les habían afectado. Sin embargo, y por triste que suene, no era suficiente para mostrar un caso sólido contra la iglesia. Tenían que demostrar que este abuso había sido sistémico, no era unos cuantos curas, sino que las autoridades eclesiásticas sabían lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo los sacerdotes y decidieron encubrirlo. Es por esto que el Globe decidió hacerse con los documentos que tenía la Iglesia Católica que demostraban las demandas hechas hacia sus sacerdotes y demostraban los tratos que se habían hecho entre las víctimas y los acusados para callarlos. Pero estos documentos eran confidenciales para la Iglesia Católica. Entonces, la única forma que tenía el Globe para acceder a ellos era mediante una demanda. Y esta demanda está amparada bajo el marco legal de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que trata de la libertad de expresión. Una vez se hicieron con los documentos, ya que la jueza falló a favor del Globo, estos documentos fueron utilizados para los artículos posteriores que realizó Spotlight. Los que utilizaron para los primeros artículos son 14 documentos que eran los más incriminatorios, que estaban a cargo o en litigio por el abogado armenio Garavidian, que era un abogado civil que había llevado varios casos de abuso de menores por parte de los sacerdotes. Garavidian no había hecho nada con los documentos por amenaza de la Iglesia Católica, no quería que hubiera represalias contra él. Sin embargo, pudo hacer una contrademanda y estos 14 documentos quedaron en público, por lo que el Spotlight pudo hacerse con ellos rápidamente y esos fueron los documentos que fueron utilizados para los primeros 2 artículos que fueron los que dieron el boom en la comunidad de lo que estaba sucediendo. En las organizaciones involucradas, además de Spotlight o del Globo o de la Iglesia Católica y de la red SNAP, es importante especificar el rol que tuvo el doctor Richard Sipe, en la investigación. Richard Sipe es un ex cura que es psicoanalista y se ha dedicado a la investigación y al trato de los curas que son pedófilos.
Este señor fue el que les dio a los reporteros de Spotlight la muestra o la estadística de lo que estaba sucediendo, porque en una investigación periodística, y por esto es importante hablar de él, en una investigación periodística no solamente se tiene que llevar a cabo una investigación documental o una investigación de testimonios, sino que también hay que llevar un registro estadístico, sobre todo en este caso que se estaba hablando de promedios, se estaba hablando de abusadores, de cuántos abusadores había en una institución, que ya no se estaba hablando de 2, 3, 4, sino de 90 en una parroquia. Era imprescindible que los reporteros trabajaran con una muestra, que trabajaran de manera científica y cuantificable para demostrar que este abuso, lo que se estaba llevando a cabo en la iglesia, no era una coincidencia. Por último, dos aspectos que también son total y completamente importantes, y esto se acerca más a la aptitud del periodista de investigación, son la objetividad y la discreción. La naturaleza de este caso era muy delicada, y para los periodistas también fue muy difícil llevarla a cabo. Para uno de los periodistas tenía un centro de rehabilitación de curas cerca de su vecindario. Sasha Pfeiffer, que era parte del equipo de Spotlight, era creyente y asistía a misa con su abuela. Y Michael Reséndez ya había perdido su fe, pero gracias a lo que estaba investigando, lo que sabía de la iglesia, él estaba desarrollando un rencor hacia la iglesia. Entonces, la objetividad en el caso es importantísimo, porque el periodista puede que se sienta muy involucrado a lo que está investigando. Sin embargo, tiene que hacerse una coraza y tiene que distanciarse de la investigación para poder llevar a cabo un trabajo de calidad y completamente objetivo. La discreción también juega un factor muy importante aquí, porque si alguno de los reporteros de Spotlight hubiera hablado de lo que estaban investigando, de lo que estaban haciendo, o hubiera dado algunos detalles, o hubiera dado alguna advertencia, que era lo más difícil de no hacer, acerca de algún cura, habría arruinado toda la investigación que estaban haciendo, porque por ser un tema de interés público y por ser un tema tan controversial y estar en contra de una institución que hasta ese momento era gigante y era súper poderosa y era el canon de la comunidad, iba a arruinar todo, iba a generar represalias contra ellos y contra el diario, y habría acabado con la investigación que habían hecho en todos estos